Señor Jesucristo les bendiga. Gusto saludarlos. Quiero compartir con ustedes un pequeño tema que lo vamos a llamar la ley y los profetas. Como fundamento vamos a leer una pequeña escritura que la vamos a hallar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16. Los vamos a leer los versos 14 al 17. Dice así el Señor: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Luego el Señor se voltea y en el verso 16 sigue hablando con sus discípulos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La expresión la ley y los profetas representa la división de las escrituras del Antiguo Testamento. Hay dos formas, una de una forma tripartita y otra de una forma binaria. Cuando hablamos de una forma binaria es la ley y los profetas. Cuando hablamos de una forma tripartita, entonces hablamos que la ley, los profetas y los escritos. Teniendo en cuenta que la ley es la Torá, incluye los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los profetas comprenden a los profetas anteriores como Josué, Jueces, Samuel, como Primera y Segunda de Reyes, que cuentan como un solo nombre. Y los profetas posteriores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores que cuentan como un solo libro. Y también la otra división que se llama los escritos, que consta de los Salmos, los Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que cuentan como un solo libro. Primera y Segunda de Crónicas, que también cuentan como un solo libro. Así que cuando el Señor está hablando de la ley y los profetas, está hablando de la división del Antiguo Testamento para nosotros. Ahora, hay muchas escrituras donde usted podía revisar esto que yo les estoy diciendo, como Mateo 7:12, 11, 13, 22, 40, como Lucas 16, 16, San Juan 1, 45, Romanos 3, 21, para que usted pueda darse cuenta un poquito acerca de esta división, cómo era que el Señor se refería a la división del Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Muy bien, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, es que la ley y los profetas habían sido pasado hasta Juan. Él les estaba dando una enseñanza mucho más profunda. Los fariseos no podían ni siquiera estar cerca de lo que el Señor les estaba enseñando. Ellos no entendían la profundidad de las enseñanzas del Señor. Pero el Señor, continuando su instrucción a sus discípulos, Él les está diciendo: la ley y los profetas, la dispensación de la ley, ya pasó. Caminó hasta Juan. Fueron. Pasado Juan. Y él les estaba diciendo que ahora ellos estaban enfrente de una nueva dispensación. Que él era un profeta que estaba abriendo una nueva dispensación. La dispensación del reino. Desde ahora en adelante, el reino de los cielos es anunciado y los fuertes, como dice el Señor. Y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios, se da cuenta, una dispensación diferente, la dispensación del reino. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Una gran diferencia entre la dispensación de la ley y ahora esta dispensación del reino. Fíjese usted. Dice el hermano Branham de esta forma para poder entender un poco. Dice: en el mensaje, él juró por sí mismo, del año 54, diciembre del 54, dice: cuando ellos salieron con él y entraron al desierto, dijeron: danos algo que hacer. Queremos formar una organización, queremos que tú nos des algo para hacer. Hagamos algo como esto, danos una ley para guardar. Éxodo 19 fue el error más grande que Israel cometió. Éxodo 19 es la escritura donde se abre, donde se da inicio
a la dispensación de la ley. Antes de Éxodo 19, el pueblo de Israel caminaba por gracia. Por gracia el Señor les sacó de Egipto, por gracia el Señor abrió el Mar Rojo, por gracia el Señor les proveyó a un profeta para que los fueran ellos libertados. Pero llegaron un momento donde ellos quisieron hacer algo para merecer su salvación. Y entonces se abre Éxodo 19 y con eso también se abre la dispensación de la ley. Fíjese usted, la dispensación de la ley está basada en las obras, está basada en lo que usted o lo que ellos hacían para merecer su salvación. Pero cuando Jesús de Nazaret viene aquí y abre una dispensación diferente, entonces no es por obras, es por fe. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ¿qué fue? ¿Para qué sirvió? ¿De qué se trató este periodo de la ley? Pablo lo aclara muy bien en el libro de Gálatas, en el libro a los Gálatas, diciendo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo quiere decir un pedagogo, un tutor que trajo a la gente hasta la dispensación del reino de la gracia de Dios, cuando debían ser libertados del yugo de las obras y entrar al reino de Dios, que es un reino de fe. La dispensación de la ley había empezado en Éxodo 19. Cuando el Señor estaba iniciando esta dispensación, fue cuando el mismo Dios del cielo, a través de un evento sobrenatural, se encontró con un profeta dispensacional, Moisés, en la cima del monte Sinaí. Así se abrió la dispensación de la ley. Y esta dispensación caminó hasta que vino a la escena el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista, quien dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mala interpretación y la ignorancia hacen que las personas hoy digan que los profetas fueran hasta Juan, que los profetas fueron hasta Juan. Lejos esta afirmación de la enseñanza que el Señor Jesucristo les estaba dando a sus discípulos. Cuando el Señor mismo advierte, diciendo: pero más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Ahora fíjese, fueron los hombres, fueron las personas, fue el género humano quien le pidió a Dios que se comunicara con ellos, con nosotros, a través de profetas. Y Dios accedió. Leemos Deuteronomio 18, 15 al 19. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, ahora fíjese, a él oiréis. Y conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, por eso tiene que decir: así dice el Señor, yo le pediré cuenta. Así que las personas pidieron que Dios hablara con ellos a través de profetas y Dios accedió. De la misma forma que en ese entonces los discípulos del Señor entendieron, por supuesto, la enseñanza que el Señor Jesucristo les estaba dando, y los fariseos en su ignorancia no pudieron captar la revelación real. De esa misma forma, hoy las personas le han colocado una interpretación incorrecta a esto de la ley y los profetas hasta Juan. Ahora, lo que llegó a su fin no fueron los profetas, por favor. Lo que llegó a su fin, lo que estaba llegando a su fin, no eran los profetas. Lo que llegó a su fin era la dispensación de la ley, y estaba dándose inicio a la dispensación del reino. Jesús en particular, él mismo, él fue el primer profeta de esta nueva dispensación, siendo él el profeta Dios. Mateo capítulo 21 versos 10 y 11 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y el verso 11, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret.
Realmente hay muchas escrituras donde podríamos nosotros citar acerca de esto, pero el tiempo es muy corto. Fíjese usted, no solo Jesús fue el primer profeta de esta nueva dispensación, sino que Él mismo dice que enviará profetas. Mateo 23:34 dice, por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto no es nuevo, por favor. Cuando estamos hablando con las personas y les estamos diciendo que el Señor cumplió su promesa al enviarnos un profeta, las personas se asustan, se asombran, dicen, no, la ley y los profetas hasta Juan, por favor. No es así, no es así. Hoy, en esta nueva dispensación, Dios no cambia, no puede cambiar. Yo soy Jehová y no mudo. Si Dios lidió con profetas en la ley, Dios lidia de la misma manera. Él no puede tener otra forma. De la misma manera la utiliza hoy para lidiar con usted y conmigo. Ahora fíjese, fue Jesús mismo quien anunció la venida del gran profeta Elías. Estoy hablando de Mateo capítulo 17, versos 10 y 11, que dice de esta forma. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es tiempo de creerle a Jesús. ¿Un Elías venidero? Es la misma profecía que está escrita en el Antiguo Testamento a través del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y la última profecía del Antiguo Testamento. Sí, es este último Elías, antes de la segunda venida del Señor, que no solo el Señor Jesús lo estaba anunciando, sino que también, como Él dijo, nada pasará de la ley. Él estaba solo apuntando a lo que el profeta Elías 400 años antes había dicho. Malaquías capítulo 4, verso 5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Este no fue Juan el Bautista, no. Después de Juan el Bautista vino el día agradable al Señor. Pero ahora, en la segunda venida del Señor, ahora, después de esta cuarta manifestación de Elías el profeta, ahora sí, viene el día grande y terrible de Jehová. Fíjese, para terminar, de la misma manera que se abrió y se cerró la dispensación de la ley, esta dispensación se abre con la manifestación del más grande de todos los profetas, el profeta Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y se cierra con la cuarta manifestación del profeta Elías, cuyo nombre humano es William Marion Branham, antes del día grande y terrible de Jehová, quien dirá, he aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria.